Arrancamos esta contrarreloj individual con las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 28 de noviembre. Y lo hacemos con las noticias de que se corre el riesgo de que no se pueda disputar la Amstel Gold Race y otras carreras en Holanda por falta de escolta policial. También se ha comentado que el Tour Colombia no se podrá realizar en el 2025 y sale del calendario de la UCI. Pero ¿qué es lo que hay detrás de la organización de una competencia, de una carrera, para que éstas sean tan difíciles de llevar a cabo? Hay muchos elementos, aparte del dinero, que deben ser tenidos en cuenta. También les contamos que Maxime Van Gils ya tiene equipo y analizamos lo que ha dicho Simon Pelot de su salida del Tudor y de las opciones que tiene el próximo año. Arranquemos pues con las noticias que nos llegan desde Suiza, ya que el corredor de este país y de mucha ascendencia en Colombia no en vano fue el que llevó el bocadillo beleño hasta tierras suizas como elemento de recuperación para las largas jornadas y se ha entrenado muchísimo en Colombia. Simon Pelot ha dicho en las últimas horas que desafortunadamente ha tenido que dejar el equipo Tudor después de esta temporada 2024. Entiende que el proyecto está cambiando de dimensión y hay que dejar paso a los grandes. Hay momentos en los que me inclino hacia la incomprensión. Me dolió que me empujaran hacia la puerta porque no me lo esperaba. Fue como una bofetada, pero al mismo tiempo siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Todavía estoy un poco amargado, pero acepto mi destino y me mantengo en las buenas relaciones con el Tudor. El corredor ha dicho que la competitividad que hay en este momento en el World Tour ya no lo inspira. Así que ha puesto final a su participación en la máxima categoría del ciclismo mundial. Dice que prefiere correr a un nivel inferior, pero seguir siendo competitivo después de considerar que las nuevas generaciones no tienen ni siquiera vida como personas porque están dedicadas 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año solamente a montar en bicicleta y que esto de alguna manera ha hecho que sea muy difícil mantenerse en ese primer nivel. Estas declaraciones que ha dado el corredor suizo que, como les decimos, ha abandonado la disciplina del Tudor, que tiene como objetivo este 2025 meter la cabeza entre los mejores equipos para intentar el ascenso a la primera categoría. También les contamos que se ha confirmado la firma de Socarrato por el equipo del Polti Cometa, que ahora ha cambiado el nombre a partir del 2025, será el Polti Visit Malta, es decir que este corredor de 26 años será nuevo corredor del Polti, abandonando así el Bardiani. Esto es importante porque demuestra que todavía hay posibilidades de movimientos en el mercado, si bien estamos entrando en esa zona ya de saldos y en el que las ofertas empiezan a cerrarse para los corredores que no han terminado de concretar sus contratos. Veremos cómo esto afecta a corredores que todavía están buscando equipos o renovar sus contratos en algunos de los equipos, ya sea del World Tour o de equipos Pro Team. Así que estaremos muy pendientes de estos movimientos de mercados que, como vemos, todavía siguen goteando, pero hay movimiento. Y en ese terreno también les decimos que Maxime Van Gils ha cerrado su contrato con el Bora Hansgrohe, que será anunciado en los próximos días después de esa disputa que tuvo con la ruptura unilateral del contrato con el Lotto, que ha perdido también el patrocinio del Destiny. Ahora el Lotto, este equipo belga, donde entre otras cosas milita Eduardo Sepúlveda, el corredor argentino, tendrá pues que dejar abierta esa puerta para que Maxime Van Gils, después de un acuerdo económico de indemnización, pueda engrosar
reforzar las filas del Red Bull Bora Hansgrohe, que sería la 9ª incorporación para este equipo. Recordemos que del mismo ha salido Sergio Higuita con destino al Astana, es decir, que todavía hay mucho movimiento en el mercado, si bien no es a oleadas como se presentó en el mes de agosto, septiembre, sino que ahora es más como un goteo, pero todavía sigue habiendo mucho movimiento y tendremos que estar pendiente de ello. Y ahora vamos a entrar a contarles qué está sucediendo con la organización de las carreras. Es un fenómeno mundial en donde un día la Federación Danesa de Ciclismo dice que no va a llevar a sus jóvenes sub-23 y juniors al Mundial de Ruanda porque considera que los costos son excesivos, que el sistema de preparación en altura es también sumamente complicado, y esto ha llevado a la Federación Danesa a contemplar la posibilidad de no llevar a esos equipos sub-23 y juvenil al Mundial de Ruanda, que se disputará el año que viene en ese país africano. Y esto pues ha generado también muchas dudas sobre cómo se va a llevar a cabo ese mundial. Sin lugar a dudas es muy importante la garantía de la seguridad, la garantía de que todo va a fluir como se espera, y sin embargo luego nos encontramos con situaciones como la de la ciclista juvenil que falleció en el Mundial de Suiza, y se presentó una situación que todavía investiga la policía porque no se explica cómo casi media hora después de haberse producido el accidente que le costó la vida a esta jovencísima atleta no se había reportado el accidente de la misma. Es decir, que todos estos puntos entran en juego específicamente para los organizadores de estas competencias, en este caso la UCI o el país y la federación que va a recibir a los ciclistas. Pero también tenemos que contarles que hay otros elementos que juegan un papel muy importante en estas organizaciones, y les ponemos el ejemplo que se ha sabido en las últimas horas de la Amstel Gold Race, que es una de las clásicas más míticas de la primavera que se disputa en Holanda, que forma parte del tríptico de las Ardenas junto a la Flecha Valona y la Lieja, Bastoña Lieja. Pues una cumbre de la OTAN que tendrá lugar en la capital holandesa, en La Haya, hace que no se pueda garantizar la escolta policial de esta carrera, lo que ha llevado a las autoridades a pedirle a los organizadores de esta y otras carreras menores que se replanteen los circuitos y por supuesto los recorridos para que puedan asumir ellos como organizadores las escoltas en moto de forma privada, porque no va a haber esa escolta policial pública que se necesita para garantizar la seguridad para los cortes de calles, para los cortes de vías, etcétera. Esto para demostrar que no solo se necesita dinero para organizar una carrera, sino que también hay que tener muchos elementos logísticos en cuenta para la puesta en marcha de las mismas. Sin ir más lejos, esta madrugada, hora europea, en la tarde de ayer en América Latina, se conoció que el Tour Colombia no se llevará a cabo en el año 2025, y que pues tanto la federación como los entes que deberían estar detrás de la organización del mismo no han podido sacar adelante nuevamente esta carrera. Recordemos que es una de las carreras más intermitentes que tiene el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Se ha disputado, luego se ha dejado de disputar por 2 años, volvió a disputarse el año pasado, este año 25 va a volver nuevamente a estar fuera del calendario de la Unión Ciclista Internacional, pero no es solamente por la falta de recursos, también se necesitan, como les hemos mencionado, infraestructura, se necesita garantía de seguridad, se necesita unos recorridos que permitan que el libre tránsito de vehículos no se vea afectado por la competición. Es decir, que son muchísimos los elementos que entran en juego y que deben ser tenidos en cuenta por los organizadores a la hora de poner en marcha una carrera que tenga los avales de la Unión Ciclista Internacional. Por esto es que es muy importante que gestores que verdaderamente conozcan cómo son los intríngulis y los pormenores de este tipo de competiciones deben llevarlo a cabo y deben ser quienes gerencien una empresa como la que mencionamos.
Pasa en Holanda, pasó en España con la Vuelta a Andalucía, que prácticamente no se pudo correr por una huelga de agricultores que evitó precisamente que no hubiera presencia de la Guardia Civil para garantizar el tráfico, o cuando no ha habido ambulancias para garantizar la seguridad de los corredores. Así que, pues con todas estas noticias, nosotros los invitamos a que nos sigan nuevamente y que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.